nombre es Xiomara Restrepo, me encuentro acá en Punto Canino, en San Pedro de los Milagros, con el médico veterinario de la Universidad de Antioquia, Álvaro Betancourt. Hoy vamos a conversar acerca del manejo farmacológico y del uso racional de medicamentos veterinarios. Don Álvaro, ¿cómo está? Muy bien, gracias a Dios, gracias a ti, Xiomara, y a las personas que nos están escuchando. Mi nombre es Álvaro Betancourt, médico veterinario de la Universidad de Antioquia, desde hace más o menos 30 años. Excelente. Don Álvaro, le pregunto, desde su experiencia clínica y su experiencia también en campo y como dueño de una tienda de medicamentos y de insumos para mascotas, ¿cuáles son las enfermedades que usted encuentra más frecuentes entre bovinos, porcinos, los animales que usted atiende acá en la zona y las mascotas? ¿Qué medicamentos utiliza con mayor frecuencia para tratar esas enfermedades también? Bueno, a ver, tenemos las enfermedades más comunes en los bovinos, son la mastitis como primera causa, las cojeras y los trastornos digestivos. En los cerdos principalmente tenemos los problemas de neumonía y tenemos los problemas digestivos. En cuanto a los perros, manejamos más lo que es la parte de infecciones digestivas, infecciones respiratorias y problemas de cojera y accidentes. Es la parte que más se maneja. ¿Y qué medicamentos utilizan para tratar ese tipo de enfermedades? Pues a ver, cuando tenemos básicamente los problemas como la mastitis, pues utilizamos antimastíticos con antimicrobianos. Tenemos los problemas digestivos, también se trabaja con otro tipo de antimicrobianos, dependiendo pues la gama o el problema que tengamos. Y ya vienen la gama de los antiinflamatorios y los protectores de mucosa, los probióticos y adicional a eso el manejo clínico, por ejemplo en el caso de la mastitis, que tenemos que enfocarlo mucho hacia el manejo que se hace en la finca con respecto a la utilización digamos, de la limpieza, el aseo, el manejo de la máquina, la hora de ordeño, el tiempo, todas estas cosas que son más preventivas que otra cosa, porque mi enfoque más que toda la vida ha sido preventivo, más que curativo. Las buenas prácticas de ordeño. Eso es lo principal. Bueno, ¿qué errores observa usted con mayor frecuencia en el uso de medicamentos por parte de productores y propietarios de mascotas? ¿Y cómo recomienda usted corregir esos errores? Bueno, en el uso de mascotas, digamos que es muy poco el mal uso de los medicamentos. La mayoría del mal uso de los medicamentos es o porque no leen o porque no entienden, ¿cierto? Más no por el uso indiscriminado. Digamos que en porcentaje podemos hablar de que el 80% de las personas que que traen mascotas cumplen con los requerimientos o con las recomendaciones que uno les da, ¿cierto? Hay un 20% que no hacen las recomendaciones o las hacen mal o simplemente no las leen, ¿cierto? Pero tenemos al contrario con la ganadería, con los cerdos y con las especies mayores que son en fincas, donde es casi al contrario. El 80% es lo que hagan en la finca y casi que el 20% es la recomendación que uno da. Inclusive uno entra muchas veces a hacer cosas que ellos ya han hecho, ya han repetido, ya no han sido capaces, y entra uno a manejarlas con un montón de problemas que han pasado. Es muy al contrario. En lo que yo he visto acá en el pueblo es muy diferente. Sí. Para corregir esos malos hábitos de los productores ganaderos, ¿qué podríamos hacer? Yo creo que, a ver, mucho en capacitación a las personas, enseñarles, digamos que el uso de antibióticos no es de uso de las personas comunes, son de médicos veterinarios y de personas que conocen el sector, porque ese ha sido un problema muy grave acá, que todo el mundo utiliza los antibióticos indiscriminadamente, utiliza los medicamentos, las dosis sí se las saben muy bien, pero muchas veces los utilizan sin saber por qué y en qué momento. Esa es una parte
delicada, y en eso yo consideraría que se necesita más capacitación, más enseñanza y más concientización, tanto por parte de los mismos veterinarios como de los mismos productores de leche y de cerdos. Al momento de dispensar medicamentos en el almacén, especialmente si son antibióticos o antiparasitarios, ¿usted qué criterios tiene en cuenta antes de recomendar ese tipo de medicamentos? Básicamente lo que son los criterios más importantes son con los antibióticos, que es, digamos, comprobar de que si hay una infección activa y que el paciente necesita el antibiótico, es lo más importante, porque en la creencia es que todo se cura con un antibiótico y no todo se cura con un antibiótico. El antibiótico a veces pasa a ser de segunda opción, porque si yo hago un buen manejo, yo puedo tener un proceso, un ejemplo, yo puedo tener un proceso de una enteritis. La enteritis puede ser parasitaria, puede ser viral o puede ser bacteriana, ¿cierto? Pero el solo hecho de tener el paciente ya una enteritis o una diarrea, lo que se conoce en la parte común, ya todo el mundo busca un antibiótico. Y como los antibióticos se venden sin ninguna restricción, sin ningún manejo, sino que simplemente yo puedo pedir un antibiótico donde yo quiera, entonces me lo venden y yo lo utilizo. Eso pasa mucho en esta zona, no solo en la parte veterinaria, en la parte humana también sucede mucho. La gente se automedica, las personas compran medicamentos los que necesitan y te venden lo que vos quieras. Básicamente, así es. Bueno, ¿qué estrategias utiliza usted en su práctica veterinaria en campo y acá en el almacén para promover el uso racional de medicamentos veterinarios y prevenir esa resistencia antimicrobiana, que es lo que tenemos como un riesgo de ese uso indiscriminado precisamente de los antibióticos? Bueno, acá lo primero que yo manejo es, en mi consultorio trato de atender a los pacientes personalmente, o sea, que vengan, que los traigan para poder saber cuál es el origen de la causa, si se puede hacer un antibiograma se hace, ya sea en el caso en que se necesitan utilizar los antibióticos de urgencia, pues se utilizan porque tampoco los vamos a dejar de utilizar, pero sí se trata de ser muy restringido en el uso de los antibióticos, sobre todo. En la parte de los bovinos, pues en el tiempo que yo más trabajaba afuera, trataba de hacer un examen de la vaca, una revisión del animal, a ver qué estaba pasando, o del cerdo, para poder empezar un tratamiento y inculcarle mucho a la gente eso, pero no ha sido fácil. Es una labor muy difícil porque no, desafortunadamente todo el mundo lee, conoce ya, medio sabe sobre todo, no importa cómo, pero lo usan, y eso yo creo que es lo que ha traído muchos problemas ahora de salud pública, sobre todo con humanos cuando se van a hacer tratamientos, y no solo en salud pública, en humanos, en la parte veterinaria. A veces uno coge un paciente que funciona X antibiótico, lo coloca y ya no sirve y el paciente termina o muy grave o muriéndose porque hay resistencia bacteriana. Eso es lo que estamos encontrando ahora últimamente. Y falta mucho acompañamiento institucional también. Sí, creo que falta mucho y mucha conciencia de enseñarle a la gente que es que nosotros estudiamos con un fin y un medio, ¿cierto? O sea, nosotros estudiamos para tener un conocimiento más amplio sobre esas cosas, sobre esos procedimientos, sobre todo, pero ¿qué ha pasado? Que la labor tanto del veterinario como del zootecnista se ha ido a un lado, o sea, no lo ven tan importante, entonces lo han dejado a un lado, y por eso muchas veces, aunque algunas empresas prestan un buen acompañamiento, no es bien aprovechado o no es bien tomado, recibido por los productores de fincas y sobre todo por los productores, por los ordeñadores como tal, ¿cierto? O las personas encargadas del manejo de los animales. No es muy bien visto a veces. Hay una problemática maluca en eso, y digo que es algo más de fondo y más social. Sí, lo cultural es importante. Bueno, claro. Eso era lo que teníamos para hoy. Muchísimas gracias, don Álvaro. Bueno, con el mayor de los gustos, espero que hayan cumplido las expectativas de lo que les íbamos a decir. Gracias.